Bienvenidos a Economía en Breve número 213 con lo más relevante de la marcha de la economía explicado de una forma amigable. Vamos a comenzar con una reflexión sobre el funcionamiento de la economía que nos servirá para interpretar mejor uno de los eventos más importantes de esta semana. Las personas necesitamos diferentes bienes y servicios para nuestra vida diaria, desde comida hasta atención médica, que podemos agrupar en la categoría de cosas. Para producir las cosas que necesitamos, las personas tenemos que organizarnos para cooperar y esto lo hacemos mediante las instituciones. Entre las instituciones más importantes están las leyes, que son el conjunto de reglas para la interacción de las personas, y por otro lado el gobierno, que tiene diversas ramas para facilitar esa cooperación entre las personas y la operación de la sociedad en su conjunto. Mientras mejor diseñadas y más fuertes sean las instituciones de un país, mejor será la interacción entre sus habitantes y el funcionamiento de su economía. En México, por ejemplo, hemos construido instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que tiene la encomienda de garantizar elecciones confiables, o como el Banco de México, encargado de garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero y el mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda. Ambas consideradas instituciones, por cierto, sólidas y muy eficientes. Parte fundamental de nuestra naturaleza humana es la predisposición a intercambiar cosas, ya que de esta forma podemos sobrevivir y cooperar mejor. Cuando las personas de un país pueden libremente decidir qué van a producir y pueden intercambiar lo que producen por lo que necesitan, decimos que hay una economía de mercado. En algunos regímenes es el gobierno el que toma una gran cantidad de decisiones de asignación de recursos para determinar qué se va a producir o quién va a producirlo. Esto suele generar malos resultados. Por un lado, porque en estos regímenes se limita fuertemente la libertad de las personas y por otro, porque no es la mejor forma de resolver las necesidades de la población y lo explico con una reflexión muy simple. La cantidad de necesidades que tiene una población puede verse como problemas que hay que resolver, desde producir tortillas hasta tapar los baches de la carretera. Las personas en el gobierno que toman las decisiones tienen siempre una capacidad limitada de atención para atender esos problemas y se deben concentrar en los más importantes. Pero eso implica dejar de producir muchas cosas que pueden ser valiosas para la población porque simplemente no se les pone la atención debida. La gran ventaja de una economía de mercado es que las personas pueden darse cuenta de una necesidad que no esté atendida y resolverla, lo que les representa un beneficio a ellos y a las personas que les resuelven la necesidad. En eso consisten los negocios. Les comparto dos frases llenas de sabiduría que me gustan especialmente. Primero, del sabio chino Lao Tzu: gobierna mejor quien gobierna menos. Y la segunda, del gran economista Milton Friedman, que decía: la única forma que hemos encontrado de propiciar la cooperación voluntaria de tanta gente es mediante el libre mercado. Desde luego, los mercados perfectos en el sentido de la teoría económica son escasos en la realidad y por lo mismo se requiere de cierta intervención del Estado, especialmente a través de la creación de buenas instituciones, particularmente leyes y regulaciones adecuadas, lo que suele ser muy difícil de conseguir. Uno de los principales problemas de los gobiernos es que las personas que toman las decisiones tienen también sus propios intereses y a veces actúan para beneficiarse ellos mismos y no a la población que representan. Por ello es fundamental que haya instituciones que regulen las decisiones de los gobernantes y sirvan de contrapeso para evitar las malas decisiones. Ahora sí, entremos en materia con los eventos de la semana, entre los que destacó la presentación del plan de infraestructura del presidente Biden por 2.5 billones, con B de bueno, billones en castellano, billones de dólares a realizarse en los próximos años. Los detalles del plan todavía están en proceso de definición, pero en este vínculo pueden encontrar un buen resumen de lo que contiene, que está también en esta tablita. Especialmente importante es la migración hacia las energías limpias en todos los renglones del plan, lo que representa un verdadero parteaguas para la industria energética mundial, que habría que entender bien, especialmente en nuestro país, que va a contracorriente de forma por demás desafortunada, por decir lo menos. Buena parte del plan
se financiará con un aumento en impuestos que todavía está en proceso de definición, pero uno de los elementos centrales será la eliminación de las facilidades otorgadas a las corporaciones en la administración Trump, que redujo la tasa de impuestos de más de 30% al 21%. Lo que estamos viendo en Estados Unidos tendrá implicaciones importantes para su economía, para la economía mundial y para los mercados financieros, y estamos viendo justo al gobierno adquirir un rol mucho más protagónico en la economía. Por un lado, el gasto público desorbitado tendrá muy probablemente un efecto importante sobre el ritmo de la actividad económica este año y el que sigue. Los mercados financieros y la mayoría de los pronosticadores parecen especialmente enfocados en este efecto positivo, por cierto. Usualmente, el mejor tipo de gasto que pueden hacer los gobiernos es justamente en infraestructura, ya que esto amplía las posibilidades de producción de una economía. Pero por otro lado, está aumentando el riesgo de tener consecuencias muy desafortunadas en la economía y en los mercados financieros. Para empezar, el gobierno tendrá que salir a emitir toneladas de bonos en los mercados financieros para captar el ahorro disponible, lo que de forma natural debe presionar al alza las tasas de interés y hacer más caro el acceso al crédito, sobre todo a las empresas y a los hogares y para los mercados emergentes como el nuestro. El incremento en los impuestos implica una mayor carga sobre las empresas estadounidenses, restándoles competitividad, lo que podría afectar su desempeño y las posibilidades de inversión. Esto, por cierto, representa oportunidades para países como México, desde luego si sabemos aprovecharla. Especialmente relevante es la posibilidad de que se despierte el monstruo dormido de la inflación que, de ocurrir, cambiaría drásticamente el panorama. Hay un gran debate sobre el tema de la inflación, pero desde el punto de vista fundamental, la inversión genera presión sobre los precios cuando se sobrepasa la capacidad instalada y el tamaño de este programa es impresionante. Si la inflación comienza a acelerar más rápido a lo previsto y los mercados comienzan a anticipar que la Reserva Federal tendrá que cambiar su política monetaria más pronto a lo esperado, entonces podríamos tener reacciones abruptas en los mercados financieros y momentos de elevada inquietud y volatilidad. Está por verse la forma en que va a impactar todo este paquete de inversión en infraestructura del gobierno de Estados Unidos. Faltan los detalles por el lado de los impuestos. Es un paquete enorme y ya veremos qué repercusiones tiene. También en la semana se publicó el reporte de empleo del mes de marzo con una muy fuerte creación de 916,000 empleos no agrícolas que generan desde luego optimismo sobre el ritmo de recuperación de la economía. Con este resultado, el faltante de empleos provocado por la pandemia se redujo a 8.4 millones. Todavía son muchos. Pasando a México, la Secretaría de Hacienda publicó los llamados precriterios generales de política económica con los lineamientos relevantes para el 2020. Destaca el llamado marco macroeconómico que contiene los pronósticos de las principales variables con las que se construye el escenario para las finanzas públicas. En esta primera parte del cuadro presentado por Hacienda, pueden ver que anticipan un crecimiento del PIB en un rango entre 4.3 y 6.3%, con un pronóstico puntual para la construcción de las estimaciones de finanzas públicas de 5.3% para este año y 3.6% para el 2022. Anticipan un entorno de inflación, tipo de cambio y tasas de interés muy estable y bien comportado, diría yo, durante este año y el que sigue, como ven aquí. Para la mezcla mexicana de petróleo de exportación anticipan un precio de $55 por barril que se ve muy factible y una plataforma de producción de 1.794 millones de barriles diarios para el 2021 y un aumento importante hasta 1.867 millones de barriles diarios en promedio para 2022. Nuevamente, los pronósticos de crecimiento y de producción de petróleo parecen muy alegres. Ya estaremos comentando más adelante las metas de finanzas públicas, pero por lo pronto me llama la atención que la estimación para el 2021 trae revisiones al alza en los ingresos tributarios y no tributarios, y por el lado del gasto, incrementos en el gasto programable de vengado y en las participaciones, mientras que el costo financiero baja un poco. Diría que el escenario que pinta Hacienda no es nada conservador, lo que puede llevar a ajustes si la realidad económica resulta menos favorable, recordando que los colchones financieros que se tenían con los fondos de estabilización y los fideicomisos ya se utilizaron y ahora entramos, digamos, sin casco protector a un entorno bastante difícil.
Las cifras de finanzas públicas de los primeros 2 meses del año presentan algunos claroscuros. Por el lado de los ingresos, Pemex viene bien por la recuperación de los precios del petróleo, pero la recaudación tributaria viene por debajo del año pasado ante la caída en la recaudación del IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, por los subsidios que se han dado a la gasolina. Y la Comisión Federal de Electricidad también viene por debajo del 2020 en sus ingresos. Por el lado del gasto, el programable viene bien por arriba del año pasado, destacando los incrementos en subsidios y transferencias y en la inversión financiera, mientras que la inversión física trae una caída importante y las participaciones pues vienen más o menos parecidas al año anterior. El costo financiero de la deuda viene por debajo del año pasado, lo que es una buena noticia, pero habrá que verla con reserva ante el complicado entorno que tenemos hacia adelante. Por otro lado, los datos de actividad financiera de febrero confirman que el crédito de la banca comercial sigue en declive, como vemos en esta gráfica, destacando el desplome de 12.5% real anual en el destinado al consumo, seguido del dirigido a empresas y personas físicas con actividad empresarial, que se contrajo 5.8% real anual. El crédito a la vivienda mantuvo su ritmo positivo con un aumento de 5.1% real anual. En el crédito al consumo, todos sus principales renglones profundizaron su caída, destacando, como ven aquí, los créditos personales y tarjetas de créditos, que fueron los más afectados. En la semana que inicia tendremos mucha información importante destacando en México las cifras del indicador IMEF y la inflación del mes de marzo, las minutas de la política monetaria y las cifras de producción industrial del mes de febrero. En Estados Unidos tendremos pocos indicadores que ven aquí, por lo que la atención se concentrará en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde es previsible que mejoren los pronósticos de actividad económica para Estados Unidos y el mundo y muchos países desarrollados, pero al mismo tiempo que eleven la advertencia quizá de los riesgos que se perciben crecientes en el entorno. Ya veremos. Para nuestra sección Da Vinci les tengo un destilado de conocimiento que podrán comprobar con un ejercicio bastante simple. Resulta que el cerebro humano no puede pensar simultáneamente en dos problemas o procesos que requieran atención y enfoque, es decir, no puede hacer multitareas o multitasking. Para demostrarlo, hay un ejercicio muy sencillo que pueden hacer ustedes mismos o con alguien más. Piensen en una frase corta, vamos a decir la que vimos anteriormente de Lao Tzu: gobierna mejor quien gobierna menos. A cada letra de la frase le vamos a asignar un número en orden ascendente, del 1, 2, 3 hasta donde llegue. Ahora hay que tomar el tiempo. ¿Cuánto nos lleva a escribir primero alternando una letra y un número y luego otra letra y otro número? Posteriormente, y para terminar, tomamos el tiempo que nos llevaría a escribir primero todas las letras y luego todos los números. Como verán, consume mucho más tiempo estar alternando letras y números porque el cerebro tiene que mover su atención para ver y recordar cuál es la letra o número que sigue. De hecho, es contraproducente para nuestro cerebro hacer multitareas, ya que requiere más esfuerzo, y lo mejor es enfocarse en una sola tarea, eliminando, por cierto, las distracciones. Hoy día uno de los recursos más escasos es la capacidad de enfoque concentrado de las personas, y las distracciones son uno de los principales ladrones de la productividad. Tan solo apagar las notificaciones del celular cuando necesitamos hacer una tarea que requiera atención concentrada ayuda a mejorar muchísimo el rendimiento en el trabajo. Espero que este destilado de conocimiento les sea, por cierto, de utilidad, y con ello concluimos este programa número 213 con las invitaciones usuales que ya conocen: a suscribirse al canal en YouTube, a darle like y compartirlo entre aquellos a los que consideren les será de utilidad, a poner sus comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana. Desde luego cualquier sugerencia es bienvenida, y desde luego también a contribuir a la consolidación del canal realizando su pago en las opciones que ya conocen y que tienen aquí a su disposición. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.